El hombre raro. Cosas raras han estado ocurriendo. Extraños acontecimientos que, cada vez estoy más seguro de que están estrechamente relacionados con una vieja historia del pasado que yo ya había olvidado, una historia que parece estarse repitiendo muchos años después, y que se remonta a aquellos lejanos días en los que yo solo era un niño. Estamos hablando de cuando yo contaba apenas alrededor de 7 u 8 años, y hoy tengo casi 30, para que se hagan una idea de cuánto tiempo ha pasado. Para ponerlos en contexto, es necesario que les cuente esta historia desde el inicio. De niño, yo tenía un amigo de mi misma edad. Aún recuerdo su nombre, se llamaba Martín. Martín era el hijo de un matrimonio amigo de mis padres, su madre era amiga de la mía desde que iban a la secundaria y decidieron embarazarse al mismo tiempo. Martín y yo prácticamente fuimos criados como hermanos, pues nos veíamos todos los días. Cada fin de semana, alguno de los dos se quedaba a dormir en la casa del otro, y estudiábamos en la misma escuela. Martín y yo éramos muy unidos y siempre hacíamos todo juntos, desde ir de campamento, salidas y vacaciones familiares, y siempre nos inventábamos una nueva aventura. Incluso llegamos a hacer una casa del árbol en la casa de Martín, donde pasábamos la mayoría del tiempo. Martín era un niño muy curioso e hiperactivo que no tenía problemas en interactuar con todo el mundo, era educado, inteligente, y prácticamente nunca hacía berrinches, aunque sí solía meterse en problemas, y más si estábamos juntos, aunque nada serio, solo las típicas travesuras de niños. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando noté que Martín recurrentemente se quedaba mirando a la nada durante minutos enteros sin proferir palabra alguna. Durante estos episodios, los cuales he de decir que me aterraban, yo tiraba de su brazo y le gritaba todo el rato intentando que así reaccionara. Al final él solía preguntarme, ¿puedes verlo? ¿Qué cosa? Le preguntaba yo, a lo que él señalaba a lo lejos, algo que yo no alcanzaba a ver. Míralo, está ahí, es el hombre raro de allá. Nos está mirando. Esta era siempre su respuesta, a lo que yo terminaba llorando ya que no me gustaban esa clase de bromas. Enojado, le decía que no había nadie, que dejara de ser un tonto, y procedía a ignorarlo mientras hacía cualquier otra cosa, esperando a que Martín volviera a la normalidad. Estos episodios podían ocurrir en cualquier lugar, desde su casa, la mía, la escuela, lugares que visitábamos con nuestras familias, etc., y dichos episodios eran cada vez más frecuentes. Recuerdo que una mañana en el colegio, durante uno de los recreos, Martín, visiblemente angustiado, decidió compartirme un episodio vivido la noche anterior. Resulta que, como acostumbraba, se hallaba jugando en la casa del árbol mientras esperaba a que la cena estuviera lista, cuando por el rabillo del ojo notó algo extraño en una de las ventanas, y al voltearse se percató de que se trataba de este extraño personaje, observándolo en todo momento sin parpadear, sin quitarle la vista de encima. Lo más aterrador era que, del otro lado de la ventana no había ningún punto de apoyo del que esta persona pudiera sostenerse, y la casa del árbol se hallaba a unos buenos 3 metros del suelo. Martín confesó que no pudo hacer otra cosa que gritar, y que cuando sus padres llegaron, esa persona había desaparecido. Más tarde aquella noche, dijo oír sonidos raros, como susurros que no podía decir de dónde provenían. Cuando su vista se acostumbró a la oscuridad, pudo notar como una persona, completamente blanca, desnuda y de aspecto extraño se encontraba mirándolo desde una esquina de su habitación, y que estaba seguro de que se trataba de la misma persona que lo había estado observando en la casa del árbol, la misma que lo seguía a todas partes y que nadie más parecía ver, persona a la que Martín se refería como, el hombre raro. Enfermizamente pálido, de aspecto mórbido, de altura promedio, al parecer desnudo y de cabeza pequeña en relación a su cuerpo. Sus ojos también eran pequeños, su nariz eran 2 puntos, su boca era fina como una rendija y parecía no tener mentón, como si su delgado cuello terminara donde comienza su boca. Aquella noche tuvo que dormir con sus padres. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, pues estos episodios comenzaron a repetirse todos los días. Martín comenzó a ver al hombre raro cada vez más cerca, a veces se ponía a gritar y a llorar de la nada en medio de una clase, porque decía ver a esta persona observándolo desde fuera de la ventana del salón, aunque claro, nadie más podía verlo, y las profesoras y compañeros pensaban que Martín quería llamar la atención, lo que le trajo problemas en más de una ocasión.
No fue hasta que lo encontraron hecho un ovillo, llorando y gritando desconsoladamente en un cubículo de los baños porque según el hombre raro estaba esperándolo afuera, que las maestras comenzaron a preocuparse por él. A partir de este incidente, Martín pareció cambiar. Al poco tiempo dejó de asistir a clase y yo ya casi no lo veía, lo que me ponía triste. Pero las pocas veces que sí estábamos juntos, pude notar que él ya no era el mismo. Algo dentro de él parecía estarse apagando. La última vez que lo vi, una visita corta ya que, según sus padres, debían llevar a Martín al hospital, él permaneció todo el tiempo callado, cabizbajo, como en un estado de letargo. Intenté de 1000 maneras distintas hacerlo reaccionar, pero me fue imposible. Fue cuando yo y mis padres estábamos yéndonos que, antes de que los padres de Martín cerraran la puerta, pude notar que Martín dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos sin vida dejaban entrever un gran sufrimiento y pesadumbre. Entonces la puerta se cerró, y yo no volví a ver a Martín. Siempre les pedía a mis padres que me dejaran ir a verlo, o que me dijeran qué le pasaba y cuándo estaría bien, pero ellos evadían mis preguntas. Avancé rápido unos cuantos años, me gradué de la primaria, fui a la secundaria, hice nuevos amigos, chicas, entré a la universidad, conseguí trabajo y me mudé junto a un amigo a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Ya casi no recordaba a Martín, aunque de tanto en tanto pensaba en él, en la misma medida en que uno piensa en algún amigo de la infancia que nunca más volvió a ver, aunque claro, debido a situaciones que podríamos catalogar como normales. Sin embargo, la manera en la que Martín había desaparecido de mi vida no fue normal en lo absoluto. Algo raro le había ocurrido, quizás relacionado con aquel personaje que él decía que lo acosaba. Cuando crecí, comprendí que probablemente Martín hubo desarrollado una especie de esquizofrenia infantil o algo así, o al menos eso pensaba hasta que cosas extrañas comenzaron a ocurrir a mi alrededor. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Mi amigo, aprovechando que al día siguiente no tendría clases, salió de fiesta con una novia que tenía en aquel entonces y en cambio yo me quedé en el departamento porque tendría que madrugar para ir a la universidad. Tuve una tranquila y solitaria cena y me dispuse a dormir temprano. Estaba a punto de quedarme dormido, cuando comencé a escuchar cómo alguien arrastraba los pies en la sala de estar. Pensé que se trataba de mi amigo, aunque me extrañó que hubiera regresado tan temprano. Entonces me di cuenta de que aquellos pasos no se detenían en ningún momento, exactamente como si alguien estuviera dando vueltas en círculos o yendo de un lado a otro sin parar. Me quedé tendido, escuchando aquellos pasos, pensando que quizás mi amigo estaba borracho o drogado. Fue cuando pasaron 5 minutos que decidí vestirme y salir de mi habitación para ver qué mierda le pasaba, y me llevé una sorpresa al encontrarme todas las luces apagadas y el departamento vacío. El sonido de aquellos pasos había cesado. Me quedé petrificado ahí donde estaba, llamé a mi amigo, pero no hubo respuesta. Extrañado, me metí de nuevo en mi habitación, y casi inmediatamente comencé a oír aquellos pasos de nuevo. Ni corto ni perezoso, trabé la puerta y me dispuse a llamar al 911, asegurando que había intrusos en mi departamento. 5 minutos después, durante los cuales seguí escuchando aquellos pasos ir y venir en la sala, 4 oficiales se presentaron en el departamento y abrieron la puerta con una copia de la llave que el casero les había otorgado. Abrí la puerta de mi habitación apenas los oí entrar y procedí a explicarles lo sucedido. Por más que investigaron, no hallaron a nadie. Aunque vivía en un 7º piso, conjeturaron que el intruso podría haber entrado por las escaleras de incendio, pero las ventanas se hallaban cerradas. Las cámaras de seguridad tampoco captaron a nadie, entrando ni saliendo del departamento, además de a mi amigo y su novia cuando se fueron. Teorizaron que probablemente lo que había oído fue actividad en el departamento del piso superior y que estuviera tranquilo. Pero aquellos pasos no fueron del piso de arriba. Muchas veces oí a mi amigo caminar en el departamento mientras yo estaba en mi habitación, sabía reconocer cuando alguien caminaba en la sala de estar, y aquella no fue la excepción. Esa noche no pude pegar un ojo. Cuando le conté a mi amigo lo sucedido al día siguiente, no me creyó en lo más mínimo y alegó que le estaba jugando una broma hasta que el mismo casero le confirmó que oficiales estuvieron examinando el departamento la noche anterior. Luego dijo que probablemente me estaba volviendo loco, que me había drogado y no lo recordaba o algo así. De cualquier manera decidí cambiar la cerradura de la puerta de entrada y de mi habitación, y si bien mi amigo decía que estaba paranoico, nada raro volvió a ocurrir durante algún tiempo. Pero una noche sucedió algo extraño. Era de noche, me encontraba yo en mi habitación, apenas iluminada por la lámpara de mi escritorio, estudiando para un difícil examen de la universidad.
Mi amigo dormía, sus ronquidos se escuchaban a través de las paredes. Mi puerta se hallaba abierta, dándome una imagen del departamento sumido en las tinieblas. Mientras me devanaba los sesos intentando hallar la respuesta a una de las preguntas, sentí inmensas ganas de girar mi cabeza y dirigir mi atención al umbral de la puerta. Así lo hice, y al hacerlo no vi más que las vagas siluetas de los muebles de la sala de estar desdibujadas por la negrura, mas no podía apartar la mirada, como si hubiera algo allí, escondiéndose. Mi corazón se aceleró y comencé a sudar frío, mientras aún sostenía el lápiz entre mis dedos. No sabía cuánto tiempo exactamente había permanecido observando el umbral de la puerta, pero empecé a sentir miedo, un miedo genuino. Susurré el nombre de mi amigo, no sé con qué motivo realmente, ya que sabía por sus ronquidos que se encontraba dormido. Entonces, lentamente algo comenzó a asomarse por el umbral, algo de un tono pálido enfermizo, como el de un cadáver ahogado que flotaba inerte en el río. Un pequeño ojo negro y sin vida me observaba, y alcancé a notar como unos nudosos e igualmente pálidos dedos se aferraban al marco de la puerta. Entonces el hechizo que mediaba en mí se quebró, y pude finalmente reaccionar, y aunque no me atrevía a gritar, tomé la llave que estaba sobre el escritorio, me levanté de un salto, corrí hacia la puerta y la cerré de un portazo que estaba seguro que mi amigo y mis vecinos más próximos alcanzaron a escuchar. Me quedé temblando, sentado sobre el suelo con la espalda apoyada contra la puerta, utilizando mi cuerpo a modo de barricada. A los pocos segundos escuché fuertes golpes del otro lado, y la cansina voz de mi amigo que protestaba por haberlo despertado. ¿Por qué golpeas cosas? ¿Qué diablos te pasa? Me preguntaba él. Yo le grité que se encerrara en su habitación y que llamara a la policía porque alguien se había metido al departamento nuevamente. Él se mostraba escéptico, y le aseguré que había visto a alguien asomándose en mi habitación. Pude escuchar cómo se encendían las luces de la sala de estar, y luego a mi amigo que me decía que no había nadie allí. Con manos temblorosas abrí la puerta y salí para encontrarme a mi amigo usando su bata, visiblemente molesto por haberlo despertado. Su presencia me infundía valor, si había alguien ahí, ambos podríamos hacerle frente, por lo que me dirigí al baño, encendí la luz y corrí la cortina de la ducha esperando encontrar al intruso, pero no había nadie. Solo estábamos nosotros dos en el departamento. Debes estar cansado, dijo mi amigo detrás de mí. Deja de estudiar y duerme un poco, y no vuelvas a despertarme, ¿quieres? Él me dio una palmada en el hombro, se retiró a su habitación y escuché su puerta cerrarse. Yo me quedé pasmado ahí donde estaba, observando la ducha vacía. Estaba seguro de lo que había visto. Alguien se había asomado a mi habitación, pero, ¿dónde estaba? ¿Cómo había entrado al departamento y cómo hizo para desaparecer? ¿Habría sido realmente una alucinación a causa del sueño? No seguí estudiando esa noche, pero tampoco pude dormir, y, como era de esperarse, al día siguiente mi rendimiento en la universidad fue pésimo. Fue durante uno de los recesos que, mientras me hallaba solo estudiando para el examen en uno de los bancos del patio interior, que me pareció ver a alguien extraño, enfermizamente pálido, observándome fijamente a lo lejos sin moverse, metido entre la multitud de alumnos que iban de aquí para allá, y nadie parecía reparar en él. Era amorfo, muy blanco, su abdomen era muy grande en proporción a su cabeza y extremidades, y aparentemente estaba desnudo. Mi corazón, al igual que la noche anterior, comenzó a latir a 1000 por hora y un sudor frío surcó mi rostro, a pesar de que aquella era una fresca mañana de otoño y yo me hallaba al aire libre. Dejé a un lado mis apuntes, froté mis ojos, y cuando volví a mirar, aquella persona había desaparecido. Debía estar cansado. Guardé mis cosas, me dirigí al baño y lavé mi rostro con agua fría para despertarme, y nada más ocurrió aquella mañana, aunque sí estuve como desconectado durante toda la jornada y apenas fui capaz de prestar atención a los profesores. Lo mismo al día siguiente, y al siguiente. Siempre fui un estudiante modelo, pero, de un momento a otro, mi rendimiento se precipitó drásticamente, al igual que mi estado psicológico, y por ende, mi estado físico, y comencé a ser víctima de extraños terrores nocturnos, a raíz de un episodio sufrido unos días después, antes de acostarme. En susodicho incidente, me encontraba en el baño, cepillando mis dientes. Mientras lo hacía, me observaba en el espejo. Habían comenzado a salirme canas alrededor de la sien, tenía ojeras, y mi piel, antes tersa, adquirió un tono grisáceo y estaba arrugada. Era increíble lo mucho que había desmejorado en apenas 2 semanas. Me incliné para escupir la pasta de dientes en el lavabo, y cuando me erguí nuevamente, pude observar en el reflejo del espejo que había alguien parado detrás de mí.
Si bien se me ocurrió que podría haber sido mi amigo intentando asustarme, me tomó menos de un segundo darme cuenta que no era así. Reconocí casi al instante aquella enfermiza palidez, y aquel ojo negro y sin vida que me observaba directamente. Cabeza pequeña, cuerpo grande, era ese el mismo ser que se había asomado por mi puerta, el mismo que me había estado observando en la universidad y que nadie más parecía ver. Sin voltearme, grité y salí corriendo del baño como loco. Mi amigo, asustado debido a aquel escándalo, salió de su recámara, pero yo lo empujé dentro, nos encerré a ambos en la habitación. ¿Qué diablos pasa? Me gritó mi amigo. Había alguien en el baño, estaba detrás de mí, apareció de un segundo al otro, había alguien ahí conmigo, tartamudeé yo desenfrenadamente. Mi amigo, que desde hacía tiempo tenía sospechas de que yo no estaba bien, no parecía creer en mis palabras, mas no las rebatió. Quítate de la puerta, me dijo. Iré a investigar. A regañadientes me aparté de la puerta, mi amigo salió de la habitación y se dirigió al baño, antes echando atentas miradas a la sala de estar, y yo me quedé en el umbral esperándolo. Él volvió hecho una furia, alegando que no había nadie en el baño, pero yo le aseguré que un hombre raro había estado ahí conmigo. Un hombre raro. Hombre raro. Algo, no sabía qué, me hizo clic en la cabeza, algo pareció encajar, y un viejo nombre enterrado en los confines más recónditos de mi memoria salió a la luz nuevamente. Debí quedarme como atontado mirando la nada durante varios segundos, lo que preocupó aún más a mi amigo. No puedes seguir así, mírate, me dijo él. Estás enfermo. Tus notas cada vez son más bajas. Ves cosas que no están ahí. Debes ir a ver a un doctor. Yo, con toda mi atención ahora centrada en aquel recuerdo que regresó a la superficie, asentí en silencio, salí de la recámara de mi amigo y me encerré sin más en mi habitación. Yo tuve un amigo en mi infancia, un amigo que había enfermado y a quien nunca volví a ver. Su nombre era Martín. Martín decía ver a un hombre raro que lo acosaba, un hombre pálido, de aspecto mórbido, como me pasaba a mí. ¿Qué significaba aquello? Estaba desarrollando la misma enfermedad mental que él. Y aunque así fuera, ¿cómo era posible que ambos compartiéramos exactamente la misma alucinación? Durante toda la noche no cesé de darle vueltas a estas ideas, y cuando finalmente amaneció, yo no había logrado pegar un ojo, por lo que decidí faltar a la universidad. Me sentía muy cansado y enfermo como para asistir, y de cualquier manera no podría entender en aquel estado lo que mis maestros me explicasen. Como se hacía tarde y yo no salía de mi habitación, mi amigo comenzó a golpear mi puerta exigiendo que me levantara ya que se haría tarde y yo aún no había desayunado, a lo que le respondí que faltaría aquel día y que se fuera sin mí. No respondió, permaneció unos segundos en silencio del otro lado de la puerta, luego oí sus pasos dirigirse a la cocina, y 10 minutos después lo escuché salir del departamento. Yacía yo en mi cama mirando al techo, sin energías para levantarme, mientras reflexionaba acerca del episodio de la noche anterior y las evidentes similitudes que había entre mis padecimientos y los de mi amigo de la infancia Martín. Si bien había decidido consultar a un médico especialista en salud mental, resolví también que sería de ayuda contactar con la familia de Martín, mas no sabía qué había sido de ellos, ni siquiera recordaba los nombres de sus padres, pues había pasado mucho tiempo. Se me ocurrió que quizás mi madre podría recordar algo, por lo que esa misma mañana llamé a casa de mis padres. Además de recordar el nombre de la madre de Martín, lo único que mamá sabía era que la familia había decidido mudarse a otra localidad algún tiempo después de que mi amigo se hubiera enfermado, pero que no conocía nada más al respecto. Me pasé la mañana navegando en redes sociales por distintos foros y páginas de vecinos de la localidad que mi madre me había dicho, buscando a la mujer por su nombre. Navegué durante horas por páginas de la municipalidad, grupos de compra y venta, etc., hasta que por fin di con una tal SN, preguntando en una caja de comentarios por el precio de un artículo en venta. Me contacté con ella, no sin antes decirle quién era yo, y para mi buena fortuna aún me recordaba bien. No hablamos mucho, más bien le dije que necesitaba hablar con ella y con su esposo en persona, y aunque no le revelé cuál era el motivo, estaba seguro de que ella suponía que tendría algo que ver con Martín. Tardó un poco en contestarme y temí que se mostrara reacia a vernos, pero finalmente aceptó, y acordamos que yo iría a su casa dentro de una semana. Mientras tanto, mis terrores nocturnos me mantenían en vela durante noches enteras, las súbitas apariciones del hombre raro en cualquier lugar, en cualquier momento, me ponían en un estado de alerta constantemente, mi salud física y mental cayó en picada y finalmente dejé de asistir a la universidad.
Si bien consulté a un psiquiatra y tuve unas 3 citas con él durante el transcurso de la semana, además de múltiples visitas al hospital para que me realizasen diversos análisis y estudios, no logró llegar a un consenso de qué podía estar pasándome. Se aventuró a decir que parecía tratarse de esquizofrenia paranoide, mas era muy temprano para llegar a un diagnóstico certero, pues debíamos esperar al menos 6 meses para estar seguros, en lo que me realizaban distintos estudios y descartaban cualquier otro posible padecimiento, ya sea mental o incluso físico, mas no encontraban nada. Finalmente el día acordado de la visita a la casa de los padres de Martín llegó, y yo me hallaba nervioso. ¿Qué encontraría en esa casa? ¿Volvería a ver acaso a mi viejo amigo de la infancia? Fue un largo trayecto, mitad en tren, mitad en bicicleta, pero por fin llegué a la casa, en los suburbios. Esta era pequeña, pero de 2 plantas, hecha de piedra y madera. Toqué la puerta de entrada, y una mujer que no debía ser mucho mayor que mi madre, pero que se encontraba visiblemente desmejorada por la pena me atendió. El cabello, corto y completamente blanco, hacía juego con las muy marcadas arrugas de sus ojos, los cuales parecieron brillar al reconocerme y ver cuánto había crecido desde la última vez que nos vimos. Nos abrazamos y ella me invitó a pasar y tomar asiento en la sala de estar, donde tomamos café y pude ponerla al tanto de qué había sido de mi vida y la de mis padres. La casa se hallaba ordenada, limpia, bien cuidada y silenciosa, inquietantemente silenciosa. Parecíamos ser las únicas personas ahí, lo que me resultó extraño, pues esperaba encontrarme con ambos padres, y quizás al mismo Martín si es que no se hallaba internado o algo así. Le comenté a la madre de Martín mis inquietudes, a lo que ella suspiró con la mirada perdida, apoyando su taza de café en la mesa. Estuvo un rato callada, como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de contestarme, pero finalmente habló. Me confesó que su esposo había muerto hacía casi una década, pocos años después del incidente de Martín. Dijo que el hombre no pudo resistir la pena de haber perdido un hijo, y que su cuerpo simplemente pareció rendirse. ¿Perdido un hijo? Me extrañé, pues, si bien Martín había enfermado, eso no significaba del todo que lo hubieran perdido. Lamenté a la mujer su pérdida, pero no pude evitar preguntar qué significaba aquello de haber perdido un hijo. Ella ocultó su rostro con sus manos apoyando los codos sobre la mesa y permaneció así durante varios segundos, y cuando volvió a mirarme, descubrí a una muy cansada y prematuramente envejecida mujer que se debatía entre si debía revelarme o no la causa de sus penas. Martín desapareció, dijo ella, y yo solté la taza de café de la que estaba bebiendo. Martín enfermó de la cabeza, decía ver a un hombre raro que lo vigilaba en casa y en la escuela. Tú eras muy pequeño para saber esto, no necesitabas saberlo, pero Martín fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide infantil y tuvo que ser medicado, pero eso no ayudó en nada, dijo la mujer visiblemente enfadada. Lo único que hacía esa horrible medicación que le daban era dejarlo atontado y soñoliento, le impedía pensar, pero aún así seguía viendo a ese hombre raro, prosiguió ella con lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. Al final dejó de hablar y casi no hacía nada por sí mismo. Una noche simplemente desapareció. Ya no estaba en su habitación en la mañana y su ventana estaba abierta. Fuimos investigados por su desaparición, dijo ella mientras se le quebraba la voz. Por suerte las cámaras delanteras lo captaron saliendo de la casa, caminando tranquilamente por la calle hasta perderse de vista. Nunca más volvió, dijo mientras lágrimas caían por su marchito rostro. Pero nosotros no le hicimos nada, nunca le haríamos nada. Era nuestro hijo. Su padre murió por la tristeza de haberlo perdido. Exclamó a lágrima viva. Yo puse una consoladora mano sobre la de ella y le dije que le creía. La mujer me dijo que esperara ahí, subió al primer piso y volvió con una pila de papeles que puso a mi disposición. Eran cientos de dibujos de aquel hombre raro que Martín decía ver. Aquel hombre era sin lugar a dudas el mismo que ahora me acosaba a mí también. El hombre raro asomándose detrás de una puerta, el hombre raro al lado de la cama de Martín, el hombre raro en el patio de la escuela, el hombre raro tras de una ventana, todos y cada uno de aquellos dibujos me produjeron escalofríos. Pero, ¿sabes? Prosiguió la mujer mientras yo estudiaba los aterradores dibujos hechos por su hijo. Esto que le pasó a Martín no es nuevo en mi familia. Su tío, mi hermano, sufrió algo similar. Veía cosas, decía que algo lo seguía. Desapareció al igual que mi hijo. A sus hijas, mis sobrinas, les pasó lo mismo antes de que mi hijo naciera. Martín solo tenía 1 año, pero ya era la persona que mi hermano más amaba. Supongo que le hacía recordar a sus niñas. Me contó la mujer, sonándose la nariz. Hablaba sin esperar a que yo replicara.
Hacía años que debía querer sacarse todo eso del pecho. Una semana antes de que Martín desapareciera, algo raro pasó, prosiguió ella y fue a buscar algo a la cocina. Cuando reapareció, tenía en mano una pipa de madera. Esta era la pipa de mi hermano, dijo. Una semana antes, esta pipa, que estaba perdida, apareció inexplicablemente en la mesa de noche de mi cama. Puso la pipa encima de la mesa y yo la examiné con detenimiento. Era una linda pipa, y aún podía olerse la hierba quemada en el hornillo. En fin, este es un mal de familia. Lo raro es que mi hermano enfermó ya de adulto, a mediados de los 30 años, mientras que mi hijo y mis sobrinas enfermaron cuando no eran más que niños, explicó la mujer. Estuve un rato más charlando con ella, mas ya se había dicho todo lo importante. Nos abrazamos, nos despedimos y me marché de la casa de aquella pobre mujer, con mucho en qué pensar. Antes de irme, había doblado y escondido en mi bolsillo uno de los dibujos de Martín sin que su madre se percatara de ello. No sé bien para qué. Quizás para estudiarlo, quizás para llevarme algo de Martín conmigo, no sabría decirlo. Toda aquella historia me había aterrado. Fui a casa de la madre de Martín con la finalidad de encontrar respuestas, y me fui con aún más dudas. Sus primas y su tío habían desaparecido de la misma forma. Estaba el asunto de la pipa que, por alguna razón, no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Parecía en definitiva ser un mal hereditario, pero, en ese caso, ¿qué tenía que ver yo? ¿Acaso era familiar lejano de Martín? No quise revelarle a la mujer que yo estaba pasando por lo mismo que pasaron tantos familiares suyos. Familiares que, todos y cada uno, desaparecieron de manera inexplicable. ¿Estaba yo atado al mismo destino? Había algo muy raro en toda esa situación. Quizás, algo que no podía ser explicado por la psiquiatría, o por cualquier otra rama de la ciencia. Nunca fui muy creyente de lo paranormal, pero todo aquello me resultaba cuando menos muy sospechoso. 2 días después de la visita a la madre de Martín, decidí ir con una medium. No le dije nada de esto a mi amigo ya que para él todo eso no era más que una estafa, pero yo no quería dejar piedra sin voltear. Necesitaba respuestas. Apenas entré en el local, oscuro, atiborrado de atrapasueños, extraños talismanes y diversos artefactos, velas y muñecos, y raros símbolos pintados en las paredes, la vidente, al verme entrar y acercarse a mí, tuvo que agarrarse de una estantería para no caer de lleno al suelo. Yo la ayudé a reponerse, y me dijo, citando sus palabras, que tenía algo malévolo pegado a mí. Yo le expliqué que necesitaba encontrar respuestas, y ella pareció entender a lo que me refería, pues me llevó a una mesa apartada, a la que nos sentamos enfrentados. Ella encendió 2 de 3 velas rojas encima de la mesa, sacó de su bolsillo derecho 3 piedras negras y un atado de una planta que no pude reconocer, y de su bolsillo izquierdo, sacó una baraja de cartas con extraños dibujos y símbolos. Colocó las piedras a modo de triángulo, con el atado en el centro, tomó 5 cartas de la baraja, y las demás las dejó a un lado. Una calavera, una virgen llorando, el sol y la luna, una pirámide con un ojo, y la última carta, el dibujo del zodíaco. Dame el papel que tienes en tu bolsillo, dijo la vidente, y yo casi caigo de la silla, pues había olvidado por completo que lo tenía ahí. Con una mano temblorosa se lo pasé, y la vidente desdobló el dibujo y lo colocó entre las cartas y el triángulo de piedras. La medium comenzó a sacar, guardar y cambiar de lugar las cartas. Encendía y apagaba velas de tanto en tanto, y quemaba con la llama partes de aquella planta que no reconocía. Tú perdiste a tu amigo perdió a su tío, y su tío a sus hijas, ¿es esto cierto? Me preguntó con los ojos cerrados, a lo que yo respondí afirmativamente. Eso era lo que la madre de Martín me había confesado, pero yo no le había contado nada de nada a aquella mujer. Ella asintió, y sacó de la baraja otras 10 cartas, colocando algunas encima de otras que ya estaban en la mesa. Encendió todas las velas, y pasó el atado por cada una de ellas, el cual se consumió instantáneamente al apenas entrar en contacto con la llama de la última vela, lo que nos sobresaltó a los dos. ¿Qué significa eso? Le pregunté, pero ella parecía no prestarme atención. Siguió barajando cartas, encendiendo y apagando velas, y susurrando cosas ininteligibles. Entonces las 3 velas se apagaron de súbito y la mujer cayó de la silla, y yo me apronté a ayudarla a sentarse. Ella me devolvió el dibujo de Martín y se apresuró a guardar todas las cartas, piedras y velas, mientras me explicaba apresuradamente que en efecto tenía algo muy malo pegado a mí, mermando mi vitalidad y energía. Me dijo que no se trataba de un fantasma, espíritu o demonio. Era otra cosa, y no sabía qué.
Pero lo que sí sabía de aquel ser, lo que pudo leer, como ella dijo, era que el hombre raro, aquel ser malévolo iba tras la persona más amada de su víctima anterior. Fue así que, siendo el tío de Martín la persona más amada de sus hijas, fue víctima del hombre raro. Martín, como su madre dijo, fue, luego de que las niñas muriesen, la persona más amada de su hermano, y por eso mi amigo desapareció. Y ahora el hombre raro estaba tras de mí. ¿Significaba eso que yo fui la persona más querida de Martín? ¿Significaba eso que desaparecería también? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Y qué pasaría luego? Si la vidente me dijo la verdad, el hombre raro iría tras mi madre, luego por mi padre, y el ciclo no se detendría. Estuve muy paranoico luego de mi visita a la medium, quien me regaló varios amuletos de protección y decidió cerrar temprano la tienda, luego de que yo me fuera. No le había revelado nada a mi amigo de aquello, tampoco de mi visita a la casa de la madre de Martín. Él creía que había estado en el hospital, pero ir ahí ya no me serviría de nada, ¿verdad? No, aquello no podía ser cierto. Debía ser una coincidencia. Quizás sí estaba desarrollando una enfermedad mental, pero, puede que mis alucinaciones estuvieran influenciadas por las visiones de mi amigo Martín y un posible trauma infantil no resuelto a raíz de haber desaparecido de mi vida. Tal vez si iba con un buen doctor desde el principio, podría llegar a tener una vida normal. Mas mis experiencias vividas en la casa de la madre de Martín y en el local de la medium realmente me habían afectado. Mi estado mental, y por ende el físico, se fue a pique y alcanzó una profundidad sin precedentes. Yo ya no salía de mi habitación, apenas comía y ni siquiera usaba el baño. Aún así, me había convencido a mí mismo que no había nada de paranormal en aquella situación. El hombre raro no era más que un producto de mi trastornada mente, y quizás con un buen psiquiatra no todo estaría perdido. Sin embargo, mi opinión cambió luego de la primera noche, días después de mi visita a la medium, que pude volver a dormir. Esa noche tuve un sueño extraño. Me hallaba flotando en la negrura más absoluta. Negrura y negrura hasta donde alcanzaba la vista, más podía verme a mí mismo, alcanzaba a distinguir mi cuerpo y mis manos con normalidad como si estuviera en una habitación iluminada. Entonces comencé a escuchar pasos, pasos que se acercaban, y mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Cuando los pasos finalmente se detuvieron, el hombre raro apareció a escasos metros de mí. Solo alcanzaba a distinguir su rostro, cuello y parte de su tren superior, iluminado por la misma fuente de luz que me alumbraba a mí, mientras que el resto de su cuerpo se hallaba oculto en las penumbras. Estaba allí, quieto, mirándome con sus diminutos ojos muertos sin apartar la vista, y yo no podía moverme. Entonces desperté en la cama, bañado en sudor frío, en mi oscura habitación. Aliviado de que aquello no haya sido más que un sueño, me dispuse a volver a dormir, cuando noté un peso ligero entre las piernas a la altura de las rodillas, sobre el colchón. Me senté en la cama, encendí la lámpara de mi mesa de noche, y pude notar que aquello se trataba de un juguete, una figura de acción de uno de los personajes de un programa de televisión popular cuando yo era niño. Si bien no era mío, sí recordaba haber jugado mucho con él durante mi infancia, pues aquel se trataba del juguete favorito de mi viejo amigo Martín.